darle por primera vez a los jóvenes una verdadera oportunidad y trabajar sobre todo con la gente del pueblo. Muchas de las EPS, la mayoría de este país, se crearon con la cédula para poder manejar billones de pesos de recursos y capitales de los colombianos. Y la victoria es para realizar sueños. Las victorias no son más que un camino que nos acerca a la realización de los sueños. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Lo prometido es deuda, 6 en punto de la tarde, y aquí estamos con la doctora candidata a la presidencia, Carolina Corcho. Estamos también con John Forero, el mamerto este, y estamos con cápsulas para la memoria, Mauricio. Y bienvenidos todos. Recuerden que pueden formular sus preguntas. Hoy vamos a tocar dos temas importantes, rápidamente se los explico. Vamos a hablar sobre la parte de cómo afecta las medidas de migración de Donald Trump en Estados Unidos y para Latinoamérica. Y la segunda parte, que es tan importante o más importante, es la parte de la pedagogía política y los cursos de pedagogía que ofreció Carolina Corcho y que en este momento están en un auge grandísimo. Entiendo que tenemos a muchas personas ya solicitando más cupos, así que sin más vamos a saludar. Doctora, bienvenida a Mamertolandia. Muchas gracias, Mauricio, John, y a todos los canales de ustedes y la audiencia que nos acompaña. Tenía pendiente esta invitación. John Forero, si quieres, empieza. Claro, muy buenas tardes, un gustazo, doctora Carolina, y para todos los que se van conectando, a los dos Mauricios por el acompañamiento y la invitación. Doctora Carolina, no, ya estamos en un año preelectoral bastante movido, ¿sí? Se viene también un proceso muy llamativo de formación política, al cual aplaudo y me parece súper chévere. ¿Cómo ve, doctora, en este momento que podemos trabajar en comunidad para que se dé a conocer la información que está completamente parcializada en los medios masivos de comunicación? Bueno, John, yo creo que la del 2026 va a ser quizás una de las elecciones más difíciles, de más suciedad, más rastreras que vaya a tener la historia de este país, porque tú tienes una oposición sin propuesta política, que lo que pretende es defender el status quo, que no tiene ningún proyecto político ni idea sobre el país, y tienes una oposición y una derecha bastante fragmentada. Entonces, a lo que ellos van a apelar es a la confusión, a la alcantarilla, a la discusión personal y a la mentira. Esto va a requerir un esfuerzo popular, ciudadano, muy grande e importante para contener el cariz. Aquí va a haber de todo, va a haber manipulación de encuestas, todo lo que ustedes quieran, que son las características de las últimas campañas que ha enfrentado el mundo. Y vuelvo e insisto, como es un régimen, una derecha que nunca había perdido un proceso electoral a nivel nacional, ellos habían ganado, se dieron cuenta que pueden perder, están viudos de poder, entonces uno ve, digamos, también como la manifestación de ese desespero. ¿Eso cómo se combate? No llegando a la cloaca con ellos. Yo creo que hay que elevar el nivel de discusión política, porque el proyecto político progresista sí tiene un programa para este país, sí tiene unas ideas, sí tiene unas propuestas de esperanza, de sueños, como decía ahorita el intro de Mamertolandia, de aspiraciones legítimas de bienestar para la ciudadanía colombiana, y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a resaltar, y esa es la razón por la que con nuestra gente nos abocamos a irnos a los territorios a hablar de esas ideas, de ese programa, de ese proyecto político, para que no nos inunden con mentiras, para que llenemos el país de ideas y de esperanzas y no terminemos cayendo en lo que ellos nos están proponiendo. Bueno, yo quisiera, que pena, voy a empezarle con esta pantalla para que entremos en tema de una vez. ¿Hasta dónde la economía de Estados Unidos depende de los inmigrantes? ¿Qué cree usted, doctora? Bueno, eso es un mensaje, un relato que ha lanzado la extrema derecha de los Estados Unidos y la derecha,
de que entonces los problemas de la economía de los Estados Unidos es responsabilidad de 12 millones de inmigrantes indocumentados que hay en una sociedad de 330 millones de ciudadanos. Pues eso no tiene ningún asidero ni técnico, ni político, ni lógico, de ninguna manera. Puedes responsabilizar a 12 millones de migrantes que lo que hacen, por el contrario, es contribuir con renglones muy importantes de la economía. Porque fíjense ustedes que quiénes son los que sostienen la agroindustria en los Estados Unidos, la industria de la construcción, la industria de los restaurantes. ¿Cuáles son los pagos que reciben esos migrantes colombianos, mexicanos, por ese tipo de trabajos? ¿Y cuánto le costaría? Es una pregunta que debería estarse haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Si deportara a todos esos migrantes, ¿cuánto le costaría la mano de obra de un nativo de los Estados Unidos para asumir estas labores? Lo primero es si las asumirían. Se desplomarían estas industrias si no lo asumen, y si lo asumen, ¿cuál es el costo? Evidentemente el costo aumentaría en caso de que la hipótesis del planteamiento del presidente de los Estados Unidos se llevara a cabo, de que es que vamos a deportar los 12 millones de indocumentados. Entonces tendría que aumentar los costos las empresas para pagar a esos nativos que aceptarían esas labores, y eso aumentaría la inflación. Es decir, una propuesta como la que está agenciando el presidente de los Estados Unidos afecta ante todo e inicialmente la economía de los Estados Unidos y sectores industriales muy importantes. Y como lo han dicho economistas de mucho peso, muy importante, no tiene ningún asidero decir que 12 millones de personas que están aportando su fuerza de trabajo para la productividad de este país responde por una debacle económica que tiene este país, que ya tiene bastantes antecedentes. Fíjate, Mauricio, que Donald Trump en su primer gobierno entrega un déficit fiscal altísimo. Es un déficit fiscal altísimo que el gobierno demócrata de Biden tiene que recuperar. Entonces Donald Trump hoy está hablando de que necesita tomar estas medidas para resolver el problema del déficit fiscal que su propio gobierno generó y que no alcanzó a corregir del todo el gobierno demócrata de Biden. Luego, las raíces de los problemas económicos de Estados Unidos son mucho más profundos que lo que la narrativa excluyente, esta narrativa colonial quiere pregonar en el mundo. Mauro. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, señor Mauricio Marulanda. Cordial saludo a nuestra gran invitada, la doctora Carolina Corcho. El mamerto don John Álvaro, ¿cómo me le va? Y por favor a la gente que está conectada. Grandes analistas internacionales, doctora Carolina Corcho, vienen asegurando en unos videos y en unas columnas que he venido leyendo que Estados Unidos jamás se recuperó de lo que se llamó la crisis económica del año 2008, que ellos llamaron la burbuja inmobiliaria. Y desde ahí vienen creando una especie de contabilidad en papel, pero pues no sustentada en los activos. No, recordemos que Estados Unidos se endeuda en 500.000 millones de dólares en ese momento. Es dado a los banqueros optan por invertir en los bonos y estos bonos comienzan a bajar de valor debido a la tasa de intereses que los mismos banqueros comienzan a generar dentro del sistema financiero. ¿Cómo entender? Porque también analistas han venido diciendo que todo esto es medido, es un ataque medido, muy programado por parte del gobierno del norte y del presidente Donald Trump para apoderarse de los recursos naturales de Latinoamérica. ¿Es esto cierto, doctora Carolina Corcho? ¿Tú cómo lo ves, por favor? Bueno, es que en Estados Unidos, es decir, estos estados y estas naciones occidentales, obviamente Occidente tiene muchas connotaciones, pero estamos hablando de los grandes aliados de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, el Reino Unido, el propio Estados Unidos, pues crece a partir de la producción industrial, de la industria. Y la industria crece a partir de que estos países también comparten, digamos, un signo religioso protestante. El protestantismo, que no es lo mismo que el evangelismo contemporáneo, tiene que ver con que el pensamiento protestante pregonaba la educación, la lectura, la alfabetización, para que se pudiera tener acceso directo a la deidad, a Dios, y no a través de un sacerdote. Eso hizo que creciera mucho el nivel educativo de esas sociedades occidentales y eso apalancó el desarrollo económico e industrial.
Resulta que esto decayó en Estados Unidos, pero eso no es nuevo. A partir de 1965 se ha documentado que ha disminuido el nivel educativo en los Estados Unidos. Tanto es que una prueba de esas es la guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania la perdió la OTAN, la perdió la Unión Europea, pero la perdió los Estados Unidos, que fueron los que agenciaron y coordinaron a sus aliados para enfrentar a Rusia. ¿Y qué hay detrás de esa derrota militar de Ucrania? Que además da cuenta de varios elementos. Lo primero, la Unión Europea termina casi que de viento de cola de los Estados Unidos, pero aparte de eso da cuenta de que no tiene capacidad industrial, ni siquiera en la industria militar. Eso implica gente formada en ciencias, en ingenierías, en matemáticas para poder enfrentar a Rusia, que sí avanzó. Es decir, hay un signo en esa derrota, esa guerra, que es una derrota de los Estados Unidos, de la decadencia de la educación y la decadencia con la educación de la economía y de la industrialización. De hecho, Donald Trump, si ustedes recuerdan, el primer debate que da Donald Trump, con lo que tú estás mencionando, Mauricio, es: voy a reindustrializar a los Estados Unidos. Y Donald Trump en su primera elección se gana la clase media trabajadora de los Estados Unidos en contra de Obama, porque el problema de Obama es que con la crisis del 2008 la decisión fue: salvemos a los bancos. Entonces, inyectarle recursos a los bancos, pierden la clase trabajadora, y la promesa de Donald Trump es: voy a reindustrializar a los Estados Unidos, voy a proteger la economía de los Estados Unidos para que hayan industrias y empresas acá. Desde luego eso no lo cumplió porque la situación siguió, pues ya en este momento él coge también lo que él siembra durante ese primer gobierno, y eso no pasó. Pero sí, lo que estaba pasando en el mundo es el ascenso de los países asiáticos. El proyecto chino ya venía avanzando. ¿Y en qué consiste ese proyecto chino? Es que tú no vas a tener desarrollo económico si no tienes ciencia, investigación e innovación. Los chinos, leía yo hace poco, están teniendo producciones de 2 millones de publicaciones científicas al año, con cientos de miles de jóvenes estudiando niveles de doctorado en las ciencias duras, la decisión a largo plazo de tener un imperio industrial en todos los campos, en tranvías, en el tema agroindustrial, en los temas de salud. Pues evidentemente esto también debilitó mucho la posición hegemónica de los Estados Unidos, que, como muy bien dijiste, desmontó su industria y se dedicó fue a especular con el dólar, a la financiarización de su economía, al capital financiero, y esto resiste bastante poco. Bueno, una pregunta que se me ocurre. Ya Colombia, creo que con esta experiencia tiene que empezar a mirar otros mercados. O sea, realmente ya hay una amenaza desde la parte económica por el Tratado de Libre Comercio que tenemos, y vale la pena preguntarnos si realmente en caso de un conflicto Colombia está preparado ya para negociar con países de Asia, de Europa. Ya están especulando que Putin le está haciendo guiños a la economía de Colombia, diciendo que si se llega a romper y si se llega a dar este problema con Estados Unidos, que ellos están dispuestos a asumir y a colaborar desde la parte de comercio exterior. Entonces, no es el momento de lo que decía Petro, de no solo afianzarnos en un solo mercado, sino empezar a ver otras opciones, como lo que ha pasado. Así se hayan burlado de él con el aguacate, así se burlen con tantas cosas de él diciendo que el turismo nunca iba a progresar. Pues la prueba está que el aguacate sí consiguió precios que nunca se habían obtenido, el turismo sigue mejorando. O sea, esa perspectiva y esa visión que tiene Gustavo Petro de ver que el mundo no gira alrededor de Estados Unidos, sino que es un mundo global. ¿Usted comparte eso? ¿Cree que por ahí podemos irnos? Claro, por supuesto que sí. Mira, en este momento las importaciones de Colombia, desde los Estados Unidos a Colombia, son de un 25%. Y también las exportaciones. Es decir, un cuarto de la economía, del comercio internacional, depende de los Estados Unidos. Yo creo que llegó el momento de abrirnos al mundo y disminuir eso por lo menos a un 10%. Un 10% que tengamos de comercio internacional con un país que en este momento está en un momento de incertidumbre, en donde en cualquier momento vuelve otra vez un planteamiento sobre el aumento de los aranceles,
es lo conveniente y para eso hay que abrirnos hacia lo que la élite colombiana nunca quiso, porque también desindustrializaron a Colombia. Colombia tenía un nivel de industria textil, tenía un nivel de industria metalúrgica. ¿A qué horas íbamos a imaginarnos nosotros que íbamos a estar importando maíz, frijol? Entonces, evidentemente, es importante y la élite política económica en Colombia deprimió el Pacífico. Lo más avanzado que deberíamos tener en nuestro país debería ser el Pacífico, los puertos de Tumaco, de Buenaventura, ustedes que están allá en Cali, pero aparte de eso, la conexión del Pacífico con los puertos del Caribe, interconectar al país para poderse abrir hacia los mercados asiáticos. Perfectamente tú puedes hacer una propuesta con la ruta y la franja, que es, digamos, el modelo económico, el proyecto estratégico económico de los chinos, para que nosotros exportemos alimentos a cambio de ciencia, tecnología e innovación de una sociedad del conocimiento. Si no tenemos ciencia, tecnología e innovación, no vamos a lograr sacar este país del subdesarrollo. Estados Unidos, cuando se industrializó, era porque tenía los mejores físicos. De hecho, la carrera de competencia con Rusia en ese momento con Rusia en la época en que teníamos la Guerra Fría, era por quién tenía los avances de punta en la ciencia. Eso es algo que tenemos que desarrollar en Colombia, pero insisto, llegó el momento, y en eso es acertado la política del presidente Gustavo Petro, de diversificar nuestras relaciones económicas hacia el mundo. Hay una apertura de los BRICS, que a mí me parece importante, los BRICS en términos de que lo que se está jugando con Estados Unidos no es solamente la discusión de los migrantes, sino cómo migramos de un mundo unipolar, donde el centro del mundo era los Estados Unidos, que declaró guerras en el mundo entero, guerras sin sentido, la mayor, como todas las guerras, porque ninguna guerra tiene sentido, pero ni siquiera con sentido estratégico económico ni para ellos mismos, o qué sentido puede tener para la sociedad norteamericana, el gobierno. El genocidio en Palestina es absolutamente ya una política de la muerte. Entonces, en ese sentido es importante entender que no es solamente el problema de las deportaciones, sino pasar de un mundo unipolar a un mundo democrático multipolar. Y eso es lo que significa los BRICS. Los BRICS significa la multipolaridad, la democracia, y que todos los estados y las naciones nos veamos de tú a tú, con respeto a la soberanía, sin subordinación y estratégicamente en defensa de los pueblos del mundo. Ahí llegamos a algo bien interesante y es lo siguiente. En primer lugar, estamos saliendo del cliché que hay en Colombia, que a Carolina Corcho la ven como la que habla de salud y no conoce nada más. Y aquí están conociendo a una persona que le cabe el país en la cabeza y es algo que aplaudo. Por eso yo quiero preguntar algo, doctora Carolina, y es, 2026, va a llegar al poder como presidenta recibiendo un proceso de cambio del presidente Gustavo Petro, proceso progresista, y teniendo a Donald Trump a mitad de su mandato. Sumado a eso, lo que se está presentando con los BRICS y reconociendo que en geopolítica hay algo que no es que porque China quiera, no es porque Estados Unidos no quiera, no, tiene que haber otra alternativa adicional al Canal de Panamá. Eso se la está jugando México, Nicaragua lo ha mirado y Colombia tiene toda la potencialidad de hacerlo, pero con el problema de tener 9 bases militares acá, que desde la realpolitik eso es un chicharrón lo que tenemos acá. ¿Cómo manejar eso, doctora Corcho, en el sentido que sí, el mundo necesita ese otro espacio, ese otro movimiento, sea férreo, sea otro canal, para mover el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, que va mucho más allá de China, que India, incluye los BRICS y los países de Europa, le gusta o no le gusta? Bueno, ahí al final se te entrecortó un poquito, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando a John, el que el micrófono le está fallando, se oye entrecortado. Pero más o menos me entendieron la idea o no, para cambiar. Doctora, aquí hay una pregunta rapidito, si quiere. Si la doctora Carolina Corcho fuera presidente, ¿haría acercamientos con India? Pregunta Fernanda. Con el mundo entero. Mira, hay una dificultad que nosotros hemos tenido en América Latina. Si la Unión Europea, con todas las guerras que han tenido, con varios idiomas que tienen, pudieron construir una Unión Europea, que entre otras cosas ahorita quedó
como viento de cola de los Estados Unidos y está en una crisis profunda, una crisis civilizatoria de lo que fue Europa. ¿Por qué América Latina no tiene una unidad? Ese fue el sueño de Bolívar. ¿Por qué América Latina no hace acuerdos de integración latinoamericana para relacionarse de manera estratégica en el mundo? Por ejemplo, uno de los problemas que a nosotros nos agobia es el problema del narcotráfico y ahí hay un debate internacional respecto a la legalización de la cocaína y la legalización de las drogas que posibilite que estos mercados no caigan en manos de mafias, porque si está legalizado, pues se acaba la mafia y evidentemente eso nos ha costado sangre, sangre literalmente. Le ha costado sangre a Colombia, le está costando sangre a México, ahorita este fenómeno en el Ecuador. Si nosotros logramos un proyecto estratégico para disputar en los organismos multilaterales esa postura en unidad con México, con Brasil y con los países de América Latina, sería importante. Porque además los principales contradictores en esa discusión de la droga no es ni siquiera los Estados Unidos, en el momento de Biden. Habría que mirar ahorita en el momento de Trump. Son inclusive los países árabes, los rusos, los chinos, que no son condescendientes con esa política, pero que sí beneficia a América Latina. Entonces, ahí hay un punto. El segundo punto en esa diversificación, y obviamente esto ya es otra postura frente a la discusión del Canal de Panamá, si es la integración latinoamericana quien defiende la soberanía regional y de los pueblos, es distinta a la discusión frente al mundo de los Estados Unidos a que si lo hacemos solamente como Colombia. Y para complementar la pregunta anterior que me hacías, John, sobre entonces también cómo damos ese paso de la diversificación de la economía. Entonces, abrir mercados con la India, por supuesto. De hecho, los indios tienen un avance importantísimo porque ellos implementaron una industria impresionante de producción de medicamentos. Ellos son muy poderosos en la producción de medicamentos. Nosotros en Colombia, fíjate que la semana pasada estaba hablando yo con unos empresarios de la industria nacional de medicamentos y me decían, Carolina, nosotros producimos el 80% de los medicamentos que un paciente se toma, pero recibimos solamente el 20% de los recursos, porque la mayoría de medicamentos con sobreprecios vienen de las transnacionales. En Colombia se le exige mucho más estándares a la industria nacional que a la transnacional. Y no estamos diciendo que vamos a sacar a la industria transnacional, pero es que tú tienes que darle condiciones de igualdad a la industria nacional para que esa industria nacional pueda producir aquí. Aquí podemos estar produciendo medicamentos y podemos estar produciendo alimentos, pero no solamente para Colombia, sino para exportar al mundo. Hace poco, el año pasado, estaba recorriendo el país, estaba en Nariño. Nariño es un lugar estratégico porque tú tienes ahí la conexión con el sur, tienes el puerto de Buenaventura hacia el Pacífico, pero lo tienes aislado porque no tienes una conexión vial entre Pasto y Popayán, pero además tienes una región, pues obviamente minada por un conflicto armado que nos afecta allá, pero tendría que ser una despensa agrícola de producción de alimentos, leche, una industria lechera con exportaciones hacia Sudamérica y con exportaciones hacia Asia del Pacífico, y es uno de los departamentos más pobres de este país, pues para que ustedes vean la élite de este país, porque este es un problema de años, de cómo no han pensado, no les ha importado este país, han llevado a nuestro país al atraso y lo han confinado a que solo miremos hacia los Estados Unidos sin pensar en nuestro pueblo. De lo que planteaba ahorita, y me disculpo con ustedes, no sé si era el internet o era el micrófono o eran ambos, pero básicamente había algo adicional, doctora Corcho, y es que para el 2026 va a recibir como presidenta un gobierno progresista que va en camino de un cambio, esto no son solo 4 años, la gente lo debe entender. Y en segundo lugar, un gobierno que ya está instalado, el de Donald Trump, que no sabemos de aquí a noviembre, a agosto del 2026, cómo se haya comportado. Pero hay algo muy importante y es que en esa geopolítica, en este juego geopolítico mundial, pasa algo. El Canal de Panamá necesita algo más. No puede ser eso solamente. Y por eso México está mirando opciones y Colombia siempre ha tenido una opción que no se ha trabajado. Una de las razones es la clase política y la segunda, 9 bases militares. ¿Cómo se puede hacer para empezar a darle viabilidad a eso?
que es urgente, necesario no solo para los BRICS, sino para el mundo entero. El Canal de Panamá, desde el punto de vista técnico, geológico, está en un momento muy complejo, donde incluso puede llegar a fallar, o sea, a no poderse utilizar, y se necesita otra alternativa. Y es fundamental para la interconexión de los dos océanos y para el intercambio comercial. Correcto. Ahora, Panamá es un país soberano. Panamá es un país soberano, por eso te comentaba ahorita de la importancia de que tiene que ser un acuerdo estratégico de integración latinoamericana con México, Colombia y Panamá, porque evidentemente nosotros nos oponemos a los injerencismos tanto de los Estados Unidos como de Colombia, con la oligarquía de este país que ha hecho injerencismo de la mano de los Estados Unidos en todos los países del mundo. Por eso te decía, si hacemos un proyecto estratégico de integración latinoamericana, porque en este momento, digamos, Latinoamérica siempre ha estado segmentada, eso puede cambiar ahora. México, de alguna manera, ahora ha cambiado por Trump, y lo de Trump es una oportunidad también para América Latina, ha mirado un poco más para los Estados Unidos, pues porque tiene una frontera grandísima y por la dependencia misma que tienen con ellos. Brasil hace rato que ya no está mirando a los Estados Unidos. Brasil está mirando hacia el Asia, hace rato está agenciando los BRICS. Y Colombia, pues está ahí en la mitad, digamos, ha estado mirando históricamente para los Estados Unidos, pero con el gobierno de Gustavo Petro se dio una apertura hacia el Asia. Tenemos que alinear todos esos astros, porque allí tú puedes hacer inversiones con Panamá, contando con Panamá, en esa integración latinoamericana que es estratégica para salvaguardar el Canal de Panamá. Pero vuelvo y te insisto, ahí todavía Brasil está muy solo dentro de los BRICS, porque los BRICS, que yo estoy de acuerdo con los BRICS, porque estoy de acuerdo con una multipolaridad democrática, tiene un tema y es que está muy centrado todavía en economías petroleras. Y ahí tenemos una discusión. Porque estamos hablando de una transición energética, tú que eres experto en energía y que me vas a mandar un montón de información que quiero conocer a profundidad, queremos hacer una transición energética por el tema de la crisis climática, entonces los BRICS todavía están muy limitados ahí, yo creo que tiene que haber una discusión más grande al interior de los BRICS, en eso ayudaría mucho que Colombia ingresara y que varios de los países de América Latina, para que se diversifique la mirada económica de los BRICS más allá del petróleo, que ya es una discusión pues que aquí me imagino que ustedes habrán dado sobre los efectos del petróleo. Doctora, una preguntita rápida para una respuesta corta porque tenemos que pasar al otro tema. ¿Qué va a pasar con las semillas que hoy nos imponen a través del Tratado de Libre Comercio? Nos imponen usar unas semillas y comprarlas directamente a Estados Unidos porque ya ni siquiera podemos producir el maíz de Chipchombia, que ha sido original nuestro, ya no podemos hacerlo. Si usted es presidente, ¿qué va a ocurrir con ese tipo de medidas y sanciones? Eso definitivamente es coaptar de una forma u otra la agricultura en Colombia. ¿Qué pasaría en caso de llegar usted a la presidencia? No, yo creo que tiene que haber una renegociación de todos esos temas. Ha habido una discusión muy fuerte respecto al tema de la manipulación genética de semillas y lo que eso puede ocasionar también. Entonces yo creo que hay que hacer una renegociación y lo de Trump paradójicamente va a ayudar porque es que Trump mismo está rompiendo los tratados internacionales. Cuando Trump dice, voy a hacer un aumento de aranceles, bueno, vas a hacer un aumento de aranceles, está rompiendo, entonces renegociemos todo de una vez, que es la postura que le está poniendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho un manejo muy bueno de esta coyuntura, impecable, donde tiene unas mesas establecidas, logra ganar un mes en la negociación que tiene con Donald Trump. Yo creo que Colombia también tiene que hacer todo ese tipo de replanteamiento y vuelvo, insisto, si las condiciones políticas se dan en el Ecuador, donde podría ganar un proyecto político progresista, y hay unas condiciones políticas nuevas en Uruguay, donde ya ganó el Frente Amplio, se puede organizar un bloque que haga ese tipo de renegociaciones, porque vuelvo, insisto, el tema con Donald Trump es que lo que estaba decayendo, digamos, ese orden político, ese poder de los Estados Unidos, y lo de Donald Trump lo que hace es atrasarlo, es un retraso, claro, va a ser muy costoso para el mundo entero ese atraso que se hace de esa transición que íbamos a hacer a que todos los países del mundo puedan tener una posición igual frente a las decisiones globales.
pero también es una oportunidad para América Latina si se nos alinean todos esos astros que yo creo que va a pasar, y en Colombia continúa un proyecto político democrático. Colombia es estratégica en todo esto, por lo que tú dices de Panamá, por la ubicación de Colombia, por el peso de la economía colombiana, es una de las economías más fuertes de Sudamérica. Entonces, hasta por eso es necesario mantener el proyecto político progresista. Doctora, le voy a recomendar que vea el último video que tuve por ahí hoy de la candidata Vicky Dávila. Es un segmento nuevo de humor que estamos abriendo en Mamertolandia para que usted se ría un poco. Le va a gustar, yo creo, porque de verdad causa mucha risa, pero esto sí no causa risa, el video que le voy a mostrar ahorita, y quiero su opinión sobre esto. Escuche. No tenemos una posición unificada. No hay en este momento candidato ni candidata de la Colombia Humana ni del Pacto Histórico. Esa decisión no se ha tomado. Cualquier persona que venga aquí a Santander, a Barrancabermeja, a decirles que es el candidato o la candidata del Pacto Histórico les está mintiendo. Y cuando uno miente en política, si ese es el desayuno, ¿cómo va a ser el almuerzo? Así decimos nosotros en mi tierra. Yo honestamente le voy a dar mi punto de vista muy directo y muy claro. La senadora Zuleta se ha empeñado en una campaña de reelección presidencial que no existe constitucionalmente, que es imposible llevarla a cabo, pero la estrategia política, desde mi perspectiva, es que como tengo atrapados a todos los petristas, a los fanáticos petristas y progresistas, pues si yo les sigo diciendo que estoy luchando por la reelección, ahora que viene la parte de elecciones, pues todo el mundo me va a apoyar y yo mantendré ahí encrustada, atornillada a ese gobierno progresista, pero me parece muy mal que la estrategia lo que está buscando es fracturar al progresismo diciendo las barbaridades que está diciendo. Entonces, en ningún momento, y yo he seguido todos sus enlaces, todas sus presentaciones, Carolina Corcho nunca ha dicho, soy la candidata del Pacto Histórico, nunca lo ha dicho, pero ella está generando una cizaña horrible que no sé si la única intención es ella atornillarse para que todo el mundo la vea como la política, la que deben seguirla, por la que deben votar, pero me parece que es una jugada sucia, baja, de parte de ella para el progresismo. Ahora sí, ¿usted qué piensa de ese video? Bueno, lo primero que hay que decir es que el propio presidente Gustavo Petro ha negado la reelección, porque la reelección no es posible en el marco legal y constitucional actual. Para que haya reelección, para que no sigamos difundiendo confusiones, porque si confundimos a nuestra gente, a nuestras bases, entonces no se van a focalizar las energías hacia donde se tiene que focalizar. El proyecto reeleccionista implicaría una reforma constitucional, esto es, que el gobierno presente un acto legislativo que requiere las mayorías del Congreso de la República para hacer posible eso. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho, no voy a reelegirme. No, el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones, no vamos a presentar actos legislativos de reforma constitucional para permitir la reelección. Luego, frente a esa postura del presidente Gustavo Petro, tenemos que dirigir las energías, porque estamos dispersando las energías en algo que ya debería estar claro. Dirigir las energías en construir las reglas de juego democráticas para que surja un candidato y candidata única del Pacto Histórico y luego un candidato y candidata única del Frente Amplio. Y ahí es donde yo he dicho, evidentemente yo empecé un proceso pedagógico y la propia gente empezó a proponerme asumir una precandidatura. Yo sigo recorriendo el país en ese proceso, pero aparte de eso siempre he dicho que debe haber una candidato o candidata única democráticamente definida por reglas de juego claras en el Frente Amplio que derrote a la derecha. El resto es desperdiciar y dirigir las energías hacia algo que no es, en contra del propio proyecto político, en contra del propio presidente Gustavo Petro, y meternos en discusiones, digamos, que van a dispersar, como te digo, nuestra atención y nuestro foco de trabajo. Mauro, tú me decías que Carolina Corcho traía una noticia para nosotros hoy. ¿De qué se trata? Sí, bomba. A ver, Mauro, usted es el que está informado, cuéntenos. No, la doctora Carolina Corcho, de hecho, nos tiene una bomba y yo quiero que sea directamente ella y la gente que muy amablemente está conectada la que reciba.
esta, para mí, positiva información que nos tiene la doctora Carolina Corcho. Por favor, doctora, por favor, comuníquenos. Bueno, vamos a comunicar esto, que es la primera vez que lo vamos a comunicar, pues de acuerdo a varias conversaciones que hemos tenido con dirigentes de los partidos políticos del Pacto Histórico. Lo que me informan es que se ha tomado la decisión también, y con el acuerdo y la directriz también del presidente Gustavo Petro, de que va a haber una consulta popular en octubre, eso es más o menos el 26 de octubre, para definir a voto la lista cerrada organizada en cremallera. Es decir, quienes quieran ser candidatos al Senado, a las cámaras de representantes, se inscriben a la consulta. Se debe garantizar la votación y con esa votación se organiza la lista. Esto implica que se acaba lo que se llama el bolígrafo, que nosotros hemos sido críticos, que esto se decida en escenarios cerrados en Bogotá y va a posibilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas progresistas que quieran ser candidatos. ¿Qué le dije yo a algunos amigos del Pacto Histórico? Necesitamos que el Pacto Histórico saque un comunicado. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, un comunicado donde se ratifique esta decisión que yo comparto, que me parece muy importante, porque yo sé que esto va a caer muy bien en las bases, en las personas que tienen el derecho de participar, y lo que tendría que empezar es un despliegue nacional en todo el país para todos quienes quieren ser senadores, senadoras, representantes, empiecen a trabajar en las comunidades, municipio. Colombia es muy grande, acá hay espacio para todos y trabajo es lo que hay. Salir a los municipios, a las ciudades, a los barrios, hacer el trabajo para poder hacerse elegir y conseguir los votos para ser parte de los primeros lugares de esas listas. A mí me parece una magnífica noticia y lo que he dicho a algunos directivos es, por favor, saquen un comunicado donde esto ya se oficialice, pero ya lo ha confirmado bastante gente. O sea, le podemos decir ya a René que se mande a cortar el pelo y que empiece campaña porque ya puede lanzarse sin problema. Claro, si hay una consulta popular el 26 de octubre, es una consulta abierta. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros cuando nos piden opinión? Debe ser abierta porque la mayoría de la ciudadanía progresista no está carnetizada en los partidos políticos. Entonces, ¿cómo se haría? Hemos dicho, como para puntualizar, porque el diablo está en los detalles. En el Polo Democrático, cuando había una consulta, usted iba a la urna, se afiliaba al partido y votaba. Entonces, usted aprovecha, afilia, de tal manera, porque algunos dicen, no, el riesgo es entonces que aparezca gente con mucho dinero o la extrema derecha a intentar capturar el pacto. Pues yo no creo que la extrema derecha vaya a engrosar la lista de afiliados del Pacto Histórico. Imagínense, nosotros con 10 millones de afiliados somos la fuerza política más poderosa de este país, pero el esfuerzo que, por ejemplo, tendría que hacer un precandidato a esa lista cerrada como René es conseguir la gente para que vaya y vote con él y se afilie al pacto, y eso haría un partido de masas. Ese sería el detalle que cuando nos han preguntado a nosotros, ¿usted qué opina? Yo, hagámoslo así porque eso va a garantizar una fuerza política muy importante. Bueno, después de esa noticia yo la había prometido y tenemos que movernos, nos quedan casi 20 minutos. Ahora sí hablemos de la Escuela de Pedagogía Política, porque de verdad a mí me tienen seco escribiendo. Dígale usted, póngale cuidado. Usted que conoce y es amigo de la doctora Carolina, dígale que cómo hago para inscribirme porque ya hay mucha gente y no hay cupos. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y que me han dicho y yo ni siquiera me alcancé a inscribir y a mí me dicen que cómo se hace. Bueno, les cuento que nosotros abrimos la escuela, es una escuela de formación política para que se formen estadistas, mujeres y hombres en todos los niveles de liderazgo social progresista de este país. Porque necesitamos gente con argumentos, con ideas, que movilicen su territorio argumentos sobre la política migratoria, sobre la reforma agraria, sobre el plan de desarrollo, que podamos hacer un balance de, bueno, el programa del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué llevamos hasta ahora? ¿Qué nos falta? ¿Qué más tenemos que modificar? ¿Qué alcanzamos? ¿Qué no? De manera objetiva, constructiva, para dar una proyección y tener personas con argumentos, líderes argumentados y con ideas con conocimiento de causa. Aquí hay que romper toda esa lógica del clientelismo, de la mentira, de la cloaca y tener, digamos, un nivel de cultura política muy alta para nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues abrimos la escuela para 2.000 líderes y lideresas, pero resulta que se inscribieron 5.000. Entonces,
pues estamos ahí pues ya estamos ampliando la plataforma, porque la escuela es completamente virtual, y ya pues les voy a hacer una propuesta, vamos a tener unas reuniones para ver si por lo menos, la escuela tiene como 3 fases. Hay una fase donde van a haber expertos y expertas de muy alto nivel, algunos de ellos participaron en el gobierno de Gustavo Petro, otros participaron en el programa, otros son intelectuales como Boaventura de Sousa, por ejemplo, que ha trabajado en la discusión internacional, que van a ser unos expertos que van a plantear los temas. Son 13 temas, un tema por semana. O sea, vamos a volvernos colombianólogos, expertos en nuestra amada patria. Pero el saber no es solo el saber experto académico. Hay un saber del líder social y popular, del edil, del que fue concejal. El presidente de la Junta de Acción Comunal tiene mucho que decir, o el líder campesino, por ejemplo, sobre la reforma agraria. Hay un segundo momento de un panel de discusión entre ese saber y ese conocimiento experto de lo que nosotros denominamos los hacedores. Estoy hablando de pura pedagogía de Paulo Freire. Esto es Paulo Freire, puesto al servicio de la causa y del proyecto político. Nosotros esto ya lo hemos hecho, la reforma a la salud la construimos así. Y luego hay un tercer momento donde la gente se reúne por regiones y grupos a discutir sobre lo que comprendió. Como nos desfasamos, vamos en 5.000, esos 5.000 pues evidentemente van a participar, vamos a abrir una segunda cohorte porque hay mucha gente que ha llegado, pero vamos a hablar con ustedes a ver si por lo menos la conferencia del experto la podemos transmitir los lunes, de 6 a 8:30, que nos tomemos el rato para poderla transmitir por los canales de ustedes, para que la gente conozca por lo menos estos balances que vamos a hacer. Está el tema de política fiscal y monetaria, el de migración y política internacional, en análisis de Boaventura de Sousa, que acaba de escribir un libro en portugués y nos va a mandar su manuscrito en español, su último análisis sobre lo que significa Trump para el mundo y para Colombia. Vamos a tener el que fue el director de Planeación Nacional que nos exponga ese plan de desarrollo. ¿Cuál fue el plan de desarrollo? ¿En qué vamos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo se mejora? Tenemos el tema de paz total. ¿En qué van los procesos de negociación? El tema de descentralización, economía, reforma política. Bueno, eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Entonces aquí les dejo la invitación. Es un trabajo de 13 semanas para dedicarnos a nuestro país. Solamente se tienen que dedicar a trabajar lunes y martes de 6 a 8 virtual. Y luego hay unas labores tutoriales que unos tutores van a trabajar con cada grupo donde hay una mayor flexibilidad, de 6 a 9, digamos entre 8:30 y 9. Yo creo que es como un tiempo suficiente para que nos ocupemos de nuestra amada patria, entender nuestra amada patria a fondo. Bueno, yo ya extendí mi invitación porque, por lo menos desde parte de Mamertolandia, entiendo que todo esto se va a hacer virtual a través de una red. Yo ya ofrecí Mamertolandia para que esos días de clase podamos retransmitir. O sea, no necesariamente, como dices tú, los que están inscritos, pero esa información, esa educación se puede esparcir a través de las redes de todos nosotros. O sea, podríamos, no sé, duplicar, triplicar de pronto esas 5.000 personas o llegar a 50.000 o a 100.000 que, hombre, no pudieron inscribirse, pero pueden entrar a Mamertolandia porque ya hay por lo menos de parte mía, lo digo de frente sin temor, ya hay un compromiso que los días que ustedes transmitan, nosotros estaremos 10 minutos antes abiertos con la transmisión para que las personas puedan participar y educar, que es lo que siempre hemos querido desde Mamertolandia. Ya yo no sé, el mamerto y cápsulas para la memoria. No, esto va a ser pirateable. Esto es pirateable. Esto es pirateando. Sí, No esto lo vamos a piratear y va a salir en el mamerto y en todos lados. Claro, lo importante es llegar a las audiencias, ¿no? Y si se han inscrito 5.000 personas y con el hash serían 10.000, si nos unimos los canales, pues la idea sería llegar a unos 40.000, 50.000. Y lo importante de poder realmente entender de política, porque esto también es muy positivo para el 2026, que llegue gente mucho más preparada a meter el dedito como se hacía en mi tiempo. Doctora, yo le tengo una pregunta así como un poco, dicen por ahí algunas ciencias, que el verbo tiene poder. Señora Presidente Carolina, ¿cuál sería? El presidente es Gustavo Petro. No, en este momento vamos a imaginar y vamos a soñar la fuerza del poder de la palabra. ¿Cuál sería
ha pensado, yo creo que no llega a pensar en eso, su fórmula vicepresidencial? ¿Cuál sería en este momento? ¿Tú tienes respuesta para ello en este momento? Mire, yo creo que esto tiene que ser un proyecto colectivo, metódico, organizado, de mucha gente. Este país no lo va a cambiar Carolina Corcho, una persona, Gustavo Petro. Este país lo vamos a cambiar entre mucha gente. Yo creo en la democracia, en las reglas de juego democráticas y en los acuerdos políticos. Si yo predestino es que es esta o esta otra persona, pues de pronto el acuerdo político es distinto. Si vamos a decidir, bueno, nos vamos a una consulta, que el quede primero al presidente y al segundo vicepresidente, pues nos acogemos a las reglas de juego democráticas, mientras que estas reglas de juego sean sensatas, sean razonables y correspondan a que logremos empujar un proyecto colectivo, un proyecto estratégico de la nación y el pueblo colombiano. Entonces, eso se define en su momento bajo esos mecanismos. Esta pregunta que hace Lilu no incluye en la consulta popular que se va a hacer, no incluye a candidatos para presidencia, ¿no? Muy buena pregunta. Siquiera me preguntaste eso, Mauricio, porque eso es una duda, porque dijeron, bueno, en esa consulta popular de octubre se definiría el candidato del pacto histórico, que sea el candidato unitario del pacto histórico que iría a competir en el Frente Amplio en marzo. Eso está en discusión por una razón. Ustedes se acuerdan que Humberto de la Calle hace unos años hizo una consulta con Juan Fernando Cristo. Y Humberto de la Calle ganó esa consulta en el Partido Liberal y luego no pudo hacer un acuerdo con Sergio Fajardo. Le tocó irse hasta la primera vuelta solo y ahí se dificultó. El temor que tenemos es que si sometemos las precandidaturas presidenciales del pacto a la consulta de octubre, ese candidato ya tiene que ir solo hasta primera vuelta y no podría ir a la consulta en marzo en el Frente Amplio, y el riesgo de quedarnos colgados en la primera vuelta es muy fuerte. Entonces yo creo que hay que pensar en otras fórmulas democráticas y eso es una inquietud que he puesto sobre la mesa con quienes he conversado, de que miremos mecanismos porque no podemos entramparnos y que el candidato de la izquierda esté obligado a ir a la primera vuelta sin poder construir ese acuerdo mayoritario. Ahora, hay algo importante que me llama mucho la atención. Lo decía el presidente Petro y es que ganamos las elecciones, pero no ganamos el poder, y eso está claro. Pero el poder va más allá de tener 55 senadores, 80 representantes a la Cámara, y lo digo por experiencia propia en las entidades del Estado, que hace falta más gente con visión progresista, visión de izquierda, porque también hay una creencia generalizada que es que la izquierda no tiene método ni tiene formación y que no está en capacidades o espacios técnicos, cosa que no es cierta. ¿Cómo podemos convocar a esos profesionales progresistas que quieren hacer el cambio para que entendamos que no solamente están lanzándose al Senado, a la Cámara, a la Presidencia, etcétera, sino que también en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Geológico, Agencia Nacional Minera, en todas partes se necesita gente que vaya con un programa similar y no con tanto palo en la rueda que hoy tenemos en las entidades del Estado? John, es que para eso es la escuela. Preparémonos para gobernar, para conocer el Estado. No vamos a hacer unas discusiones generales, ideológicas. Bueno, esas discusiones son buenas de visión general. Es conocer el Estado. ¿Cuáles son las instituciones del Estado? Es una escuela de la política pública concreta. ¿Qué es la reforma a la salud? ¿Cómo opera eso en concreto? ¿Qué es la reforma pensional? ¿Qué es la reforma laboral? Y ahí es donde van a salir los líderes y lideresas para muchas instancias, para las alcaldías, porque nosotros vamos a necesitar gente que gane y derrote a los clanes políticos en los territorios con el voto libre. Vamos a necesitar diputados, ediles, edilesas, inclusive personas en la rama judicial con una visión de defensa del Estado social y democrático de derecho. Vamos a necesitar personas en los ejecutivos. Es decir, tenemos que lanzar este país a que el cambio sea imparable. Es imparable. El país no retrocede un paso más. No retrocede un paso. Y ese, digamos, es el propósito que tenemos con el proyecto de la escuela, y eso es también la conformación del partido. El partido en una democracia es el que conecta al gobierno con el territorio. El partido tiene que identificar a sus mejores líderes y lideresas, porque tú no puedes estar en un gobierno y teniendo a tu mejor gente por fuera del gobierno. No, tu mejor gente tiene que estar ahí. Tú no puedes ir a un partido de fútbol y dejar a Messi en la banca o a James Rodríguez. Tú tienes que tener
una manera de seleccionar a tus mejores hombres y mujeres para el Congreso y para las distintas instancias para que defiendan al pueblo colombiano, ejecuten, realicen. Necesitamos realizaciones concretas. Se pueda concretar lo que la gente quiere ver como una realidad y como un sueño. Mi doc, hay un asunto que se vive en el panorama colombiano, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y voy a citar a la senadora Aida Bella, quien estuvo muy amablemente en el canal Cápsulas para la Memoria. Ella decía un término que me gustó bastante y es la corrupción cristalizada en Colombia, inamovible. Estoy escribiendo un programa para partir de ahí una pregunta para el día de mañana precisamente sobre el papel que están cumpliendo los gobernadores, los clanes dentro de estos departamentos, muchos dirigidos por gobernadores, y tengo que basarme según investigaciones y denuncias, y todos estos grupos armados que para nadie en Colombia ya, es decir, no es un secreto que están muy ligados a la clase empresaria, no todos, pero muchas empresas, y que son quizás ellos los que generan todo este terror y todo este horror en Colombia para poder conseguir volver al gobierno en el 2026. ¿Cómo enfrentaría la doctora Carolina Corcho una cosa tan bárbara como es la mafia colombiana? Es que eso es parte de las cosas. Primero hay un conjunto de reformas que vamos a discutir que tienen que ver con democratizar el país. Hay un vacío que tenemos que resolver, es que el país necesita una reforma a la justicia. Y dentro del programa que hicimos del presidente Gustavo Petro, nosotros no contemplamos en su momento esa reforma. Se intentó llamar un comité de sabios para sacar alguna iniciativa, pero eso no avanzó mucho. En este momento nosotros estamos convocando los juristas más importantes del mundo democrático para concebir una idea de reforma a la justicia. Mientras que en Colombia haya impunidad, la Fiscalía General de la Nación proteja la impunidad y no funcione, si no funcionan las personerías, la Procuraduría General de la República y la Contraloría, los clanes van a seguir avantes. Entonces, eso es parte de las propuestas. Pero aparte de eso también, si tenemos un partido político fuerte que eleve el nivel de cultura política en este país, donde la ciudadanía no se deje engañar por supuestamente gente outsider, que aparecen como independientes, que ellos son antipartidos, cuando han sido las voces periodísticas del establecimiento y el régimen de la corrupción en Colombia. Que el pueblo no se deje confundir con esas personas, y vamos a elevar el nivel de cultura política para que sean derrotados por el voto libre en las elecciones locales. Y por eso tan importante lo que hablamos de que en octubre empecemos a ser demócratas, a construir entonces las consultas populares para que ahí salgan los mejores líderes y lideresas y proyectar este país a donde queremos proyectarla, hacia la justicia. Nosotros lo que queremos es justicia social para nuestro pueblo. Bueno, yo sé que habíamos prometido que hasta las 50, o sea, ya nos pasamos 2 minutos. Voy a hacer una última pregunta al estilo de esos programas cuando tienen candidatos presidenciales. Doctora, en 1 minuto, ¿por qué hay que votar por usted? Ay, Dios mío, Mauricio. Sí, a quemar ropa, Mauricio. Eso lo hacen en los programas. En 1 minuto, díganos por qué deberíamos de votar por Carolina Corcho. Te lo voy a decir en 10 segundos, porque el país no puede dar ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¿Cómo la vio, Mauricio? El cambio tiene que continuar. Ni Donald Trump hubiera podido haber dicho eso. No, ese se enreda. Oye, doctora, una cosita, ¿cómo entender esta vaina? Porque como contestó en 10 segundos, me quedan 30. ¿Cómo entender esta vaina de la USAID? ¿De la qué? De la USAID, o sea, acabó con la USAID Donald Trump cuando fue un ente tan importante incluso para los mismos golpes de Estado que ellos necesitaron, y acabó con la USAID. ¿Cómo entender uno definitivamente? Pues yo lo que veo, me imagino, por la ligación al establecimiento demócrata de los Estados Unidos, porque pues Donald Trump llegó a ser tierra arrasada con los demócratas, y los demócratas, digamos, tienen ese poder en ese establecimiento globalista. Los demócratas han sido globalistas, esa influencia internacional. Entonces, supongo yo que debe ser una retaliación contra ellos. Doctora, la dejamos ir porque hay que cumplir la promesa. Usted tiene que estar en otra. Y aquí yo quiero aprovechar para mandarte un abrazo, Mauricio. Hemos escuchado toda tu valentía, tu testimonio, y además vamos a leer el libro de Benkos Bioho, que el día de hoy se lo envié directamente al presidente Gustavo Petro. Presidente Gustavo Petro, ahí tiene el libro, tiene 2 videos
porque es que siempre nos han hablado de Lincoln, de Sucre, de Bolívar, pero hemos invisibilizado por 400 años un líder de la libertad, de la valentía frente a la libertad. Y si alguien puede hablar de libertad, no es ni Milei, no es ni Bukele o los que se denominan libertarios. Van a conocer ustedes a través del libro de Mauricio al principal libertario de América y Colombia, que está en la Colombia profunda, en esa historia, Bencus. Entonces, estoy feliz con esa lectura. ¡Me mató! Y bueno. ¡Qué lindo! Sí, Mauro, al fin. Sí, qué rico, qué rico. Doctora, mil gracias de nuevo. No, me dejó sin palabras con eso que acaba de decir, de verdad que sí. Y nada, sé que tiene un compromiso, sé que la vamos a seguir teniendo aquí. Ya conoció a John Forero, conoció a Mauro de Cápsulas, sabe que estamos en el mismo grupo, un grupo unido, un grupo que está fortaleciendo el progresismo y esperamos que siga visitando nuestra casa, porque esa es su casa, la de todos nosotros es su casa, cuando tenga algo que contarnos, algo que decirnos y en lo que podamos ayudar en esa escuela de pedagogía, por favor, 100% cuente con nosotros. Por lo menos desde mi punto de vista siempre he dicho que la pedagogía es lo más importante en Colombia. Mostrémosle a la gente cómo es que funciona un gobierno, cómo funciona y por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para evitar que nos sigan robando, estafando y asesinando en los gobiernos pasados, que ha sido como el común denominador. Mil gracias, doctora. Ya ustedes, muchachos, pueden despedirse de ella también. Esto apenas comienza, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuente con nosotros, como dice Mauricio, estamos reivindicando ese término de colombianología, de estudiar a Colombia y el ser mamertos, decirlo con orgullo. Sí, somos mamertos, acá estamos porque vamos a hacer el cambio. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. No, muchísimas gracias también. Chao, chao. Bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a estar unos minuticos más con las personas respondiendo. Primero, Mauro, ¿cómo viste? Yo no soy bueno en este cuento, hermano. Yo a veces me olvido, por eso yo les digo, entren cuando quieran entrar sin problema. Yo no pongo muchas reglas. Cuando usted quiera hablar, hable y hágale. ¿Cómo viste la intervención de la doctora Corcho? No, primero lo manejaste muy bien. Bueno, yo soy partidario de que cuando está el invitado, yo siempre llevo invitados, yo particularmente ni hablo, ¿no? A mí me encanta, para eso uno invita a los invitados, pues, porque si no se quedaría uno hablando solito. La doctora Carolina Corcho la tiene supremamente clara, es una persona que viene haciendo, si nos damos cuenta, sin aún haber dicho que va a ser candidata presidencial o unos meses antes, ella venía desarrollando un programa de pedagogía en Colombia y visitaba zonas, ¿sí? E incluso zonas de difícil acceso, también de pronto arriesgándose un poco para llevar esta pedagogía, como tú dices, Mauricio Marulanda, necesaria para el pueblo colombiano. El pueblo colombiano aún no termina de entender, o no terminamos de entender qué es un Estado, qué es un gobierno, qué es una nación, qué es el Congreso, de qué se conforma el Congreso, y muchas veces también las alianzas necesarias políticas que deben de darse para llegar a la presidencia, y por eso muchas veces no entendemos movimientos que también provienen dentro del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cierto? Entonces, no, una mujer lúcida, me parece una mujer lúcida, inteligente, que es lo que se necesita. Y, hombre, yo siempre he pensado que es la hora de que Colombia tenga una mujer presidente y, por favor, Dios santo, que no sea ni Vicky Dávila ni Cabañas. Y hay algo adicional, es romper el estereotipo en primer lugar. En torno a ella, los medios han construido el estereotipo, es que ella solo habla de salud, no sabe nada más. Es lo único que sabe. Y en este momento tenemos que entender el país y que aparte cuadra Mamerto. Te está yendo el audio otra vez. Debe ser el internet de acá. ¿Ahí ya me oyen mejor? Ya, mejor. Fíjate que hay algo que yo valoro muchísimo y es el hecho que nos quitamos ese estigma que se está poniendo sobre ella de que ella solamente maneja el tema de la salud. Ya se dieron cuenta, ella habla de más temas, conoce más el país, entiende más de toda esta información y aplaudo mucho el hecho de querer llevar esa educación, ¿no? Esa pedagogía, porque un ejercicio pedagógico que podemos hacer ahora, a pesar de que puede generar como esa molestia, es ver la entrevista en la W de Vicky Dávila. Las comparaciones pueden ser oprobiosas, pero son importantes. Comparar lo que, como hablaba Vicky, el solo hecho de las formas, ni siquiera el fondo, las formas. Escuchar a Vicky Dávila
hablando de yo, es que yo soy hiperhonesta, y yo voy a ser presidenta porque yo soy buena gente. Entonces, no, pues la señora de la tienda, cualquiera. No se necesita experiencia, para eso. Eso es como una panadería, no se preocupe. Pero usted, a mí lo que más me gusta del programa que saqué con ella es que después de denigrar de Petro, porque toda la culpa la tiene Petro y Petro acabó este país, en un párrafo llega y dice, yo solo le pido, así pero dramática, a lo estilo telenovela mexicana, yo solo le pido, así arrugando la ceja, al presidente Petro que por favor no deje que nada me pase a mí ni a mi familia, y ya iba a llorar, y yo decía, ¡qué actriz esta mujer! Es un show, de verdad. Esta vieja no tiene escrúpulos, de verdad que sí. Es de lo peor que yo he visto. Ahora, lo que me encanta es, si así fueran todas las candidatas y candidatos que vamos a tener, nosotros ganamos lejos, pero lejos. Porque esto me pareció, yo creo que hoy le pegaron un regaño con nalgada y todo, allá el señor Gilinski, Geneco la cogió y le cascó y le dijo, ¿por qué se puso a decir bestialidades? Porque fue contradictoria en muchas cosas. Es que vean el video para que yo me tomé la molestia de descuartizar el video y de mostrar pedacito por pedacito para que vean lo incongruente, lo absurda. Y atrás de eso está esperando que el doctor Uribe le haga el guiñito para que ella entre. Y permiso, María Fernanda Cabal, permiso, señora Valencia, permiso, Turbay, y ella entrar como la candidata de Uribe del Salvador de Colombia. Yo los invito a algo, Mauricio, Mamertos. Dejemos de hablar de Vicky Dávila y pongámosle el nombre que es Victoria de Génico. La candidata Victoria de Génico. Ella es la candidata. Ella es. No, yo soy el primero que a mí no me gusta meterme a darle publicidad, pero es que este papayazo, yo lo soñaba con que algún día yo tenga que cogerla a ella como ella ha cogido a Petro y darle así. Yo soñaba con eso y me dio la papaya hoy. Y se lo publiqué y espero no volver a hablar de ella porque no vale la pena. Ya con ese primer discurso salió del mapa. Ahora sí, Mauro, qué pena. No. Yo al contrario difiero un poquito en lo que ustedes piensan y yo pienso que hay que comenzar a denunciar. Si aparecen denuncias claras sobre Vicky Dávila, hay que denunciarlas y no caer en este silencio eterno que muchas veces también termina siendo contraproducente para un país, ¿no? Pero lo que me causa curiosidad es de cuándo aquí un clan tan peligroso como el clan Génico termina siendo amenazado. Vicky Dávila amenazada, ¿por quién? Si son ellos los que amenazan. Ahora, algo que, volviendo al tema de Carolina Corcho, de la doctora Carolina Corcho, algo que sí tenemos que tener muy claro es que ella va sin miedo y de frente. Y otra cosa, que caló, decían los uribistas cuando ganó Duque, gústele a quien le guste, la doctora Carolina ya caló en el corazón de los colombianos. Es así de sencillo, tú haces encuestas por aquí, por allá, por debajo de la mesa, por aquí, por allá, ¿quién aparece? Carolina Corcho. Y eso hay que saberlo aprovechar por parte del progresismo y por parte del pacto histórico. Sí, hay un punto ahí, Mauro. O sea, el hecho no es no escucharla, es súper importante lo que decía Mauricio. Hay que escucharla, hay que estar atento. No tiene que Uribe dijo que María Fernanda Cabal hizo una entrevista. Hay que escuchar, así nos fastidie la voz, lo que sea. A lo que yo voy con esto es que el juego de palabras es súper importante. A la gente le cala mucho Vicky Dávila. Y mucha gente ni siquiera sabe su relación con el clan Génico. Ella se llama Victoria Eugenia Dávila de Génico. Victoria de Génico. Repitamos todo el tiempo, hablemos de Victoria de Génico, que quede claro, que la gente sepa quién es ella, de dónde viene y para dónde va. Ese tipo de cosas calan en la retentiva de las personas y pues ahí se va dando ese proceso de escuchar, de conocer, porque yo estoy seguro, mañana, pasado mañana se hace un debate y esa señora arranca es con una gritería porque no tiene con qué sostenerle una argumentación a una persona como Carolina Corcho. Jóvenes, llegamos como que al final, 7:03. Creo que ya es hora. ¿Qué tal si dejamos que Mauricio despida el programa? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, me encantaría antes de que por favor nos despiéramos, le dejaran sus mensajes, que la doctora Carolina Corcho, sin lugar a dudas, va a observarlos en los mensajes que ustedes muy gentilmente han colocado, un mensaje a la doctora Carolina Corcho, que sin lugar a dudas lo va a leer y de qué ciudad se conectan para así también conocer de dónde están apoyando a la doctora Carolina Corcho.
Este es el programa y el canal de Mamertolandia. Agradecemos bastante, por favor, al señor John Álvaro que estuvo conectado. Gracias al señor Mauricio Marulanda por esta invitación, con esta gran invitada Carolina Corcho. Un servidor más para las personas que no me conocen, Mauricio González del canal Cápsulas para la Memoria. Y los quiero dejar con algo. No olviden que mañana no existe. Esa vaina es un adverbio de tiempo, como dijo el maestro Joan Manuel Serrano, así que mi invitación es a que vivamos la vida a fondo porque esta vaina se nos va y lamentablemente se nos va volando. Señor Mauricio Marulanda, muchísimas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego y... Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Darle por primera vez a los jóvenes una verdadera oportunidad y trabajar sobre todo con la gente del pueblo. Muchas de las EPS, la mayoría de este país, se crearon con la cédula para poder manejar billones de pesos de recursos y capitales de los colombianos. Y la victoria es para realizar sueños. Las victorias no son más que un camino que nos acerca a la realización de los sueños. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo.